Hola, mi nombre es Karen Hernández Lechuga y voy a compartir con ustedes un poco de química. La química es el estudio de la materia y los cambios que en ella ocurren. Para poder iniciar en su estudio y su comprensión, vamos a comenzar con la definición de materia y sus implicaciones. Entonces, lo primero que nos surge es qué es la materia y de qué está hecha la materia. Bueno, de acuerdo a la teoría antigua, el mundo material o todo lo que conocemos, todo lo que podemos ver y tocar, se pensaba que estaba constituido de 4 elementos principales, que era agua, fuego, tierra y aire. Estos 4 elementos, de acuerdo a la teoría antigua, se creía que constituían todas las cosas en el universo. Sin embargo, tiempo después surgió la idea desde una corriente filosófica llamada atomismo. El atomismo fue una propuesta filosófica que se atribuye a Demócrito, sobre todo, que sostenía que el universo estaba constituido por partes diminutas que se llamaron o se denominaron átomos. Estos átomos, que se habían pensado como la parte más pequeña e indivisible de la materia, se pensó que constituían todas las cosas que podemos ver y tocar en el universo. Así fue como esta teoría fue tomando fuerza hasta el siglo XVII y XVIII, que fue tomada con mayor seriedad por la sociedad científica. De hecho, se atribuye al científico serbio Ruđer Bošković la teoría atomista como el primer trabajo moderno en donde él consideraba a los átomos como diminutas partículas que podían tener una interacción con otras de cohesión o repulsión, siguiendo las ideas de Newton sobre la interacción de partículas y Berzelius, que vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco del enlace químico. ¡Qué buen servicio! ¿Qué es la materia entonces? Bueno, se conoce como materia a todo aquello que ocupa un lugar, es decir, que tiene un volumen asignado y un espacio en el universo, es decir, tiene un volumen y tiene una masa. Todo lo que podemos ver y lo que podemos tocar, incluso aquello que no podemos ver, se constituye como materia. A partir de la materia, nosotros podemos distinguir 2 tipos diferentes de materia en base a su composición y a sus propiedades. De acuerdo a su composición, nosotros podemos tener lo que se conocen como sustancias, lo que se conocen como compuestos y también tenemos lo que conocemos como mezclas. Estas 3 principales nos van a llevar a la parte más pequeña de la materia que vamos a ver en unos momentos. Vamos a ver poco a poco de qué se trata la materia y cómo la podemos estudiar. La primera parte que vamos a ver son las sustancias. Las sustancias son una forma de materia que tiene una composición completamente definida. Esta composición es única y tiene una definición constante. Por ejemplo, el agua, el azúcar de mesa, el oro, el oxígeno son algunos ejemplos de sustancias que se consideran puras. Las mezclas, bueno, las mezclas es la combinación de 2 o más sustancias en una misma cosa. Por ejemplo, el aire, los refrescos, la leche e incluso el cemento son algunos ejemplos. Sus características químicas y físicas son que tienen una composición combinada de 2 o más sustancias y que no tienen una definición constante. Es decir, pueden cambiar las proporciones de una u otra sustancia. Lo siguiente que vamos a ver es lo que conocemos como compuestos. Los compuestos son un tipo de materia que está constituido por algo que conocemos elementos. Vamos a ir poco a poco para descubrir qué es cada cosa. Los compuestos son la combinación de 2 o más elementos que al combinarse forman una sustancia completamente nueva. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante y antes de poder pasar a algunos ejemplos quisiera definir lo que acabamos de escribir anteriormente. ¿Qué es un elemento? Bueno, quizá muchos de ustedes estén familiarizados con la tabla de elementos químicos. ¿Y qué es eso? Bueno, los elementos son un arreglo completo
en la tabla periódica de los elementos químicos es un arreglo completo de estos elementos y cada elemento constituye una sustancia específica cuyas propiedades químicas y físicas son características. Si ustedes recuerdan, la conocida tabla de los elementos químicos nos da un listado de 118 elementos que tienen propiedades y características propias. Cada uno es diferente del otro. Y cuando estos elementos se combinan, dan lugar a lo que conocemos como un compuesto. Para que esto quede un poco más claro, vamos a analizar un compuesto que todos conocemos. Y ese es el compuesto que conocemos comúnmente como agua. Tiene una fórmula química H2O. El agua es un compuesto formado, como pueden ver a partir de la fórmula química, por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Nos dice que este compuesto, que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, constituye entonces un compuesto que es una sustancia pura. Si nosotros lo pensamos un poco, el agua como tal, en un vaso o en una botella como la bebemos, no podemos separarla en sus componentes más pequeños, es decir, no podemos por medios físicos separarla en hidrógeno y en oxígeno. Cuando esto sucede, cuando no es posible separarla en sus componentes principales, es decir, en los elementos que lo constituyen, nosotros lo llamamos como un compuesto puro. Y este compuesto puro, que es el agua, constituye a esta fórmula química que es H2O, que también podemos conocer como la molécula de agua. Así como el agua, existen muchos compuestos puros y también compuestos que son mezclas que vamos a ver más adelante. Ok, vamos un poco a profundizar en la parte de las mezclas. Ok, las mezclas, como su nombre lo dice, es la combinación de 2 o más sustancias puras. Es decir, si yo tuviera agua y lo combino, por ejemplo, con azúcar de mesa, nosotros podríamos obtener una mezcla, que sería el resultado agua con azúcar. En esa agua con azúcar, si nosotros la observamos y lo disolvemos bien, no podremos distinguir el azúcar del agua. De hecho, la mezcla se conoce como mezcla homogénea. Pero, ¿qué sucede si en una mezcla nosotros pudiéramos distinguir sus componentes? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos agua y vamos a añadirle tierra. Lo que nosotros observaríamos es que en nuestro vaso de agua hay pequeñas partículas grises o negras que están suspendidas en nuestra solución. Este tipo de mezclas se conoce como mezclas heterogéneas. Así como las mezclas que existen, los compuestos y las sustancias, todas ellas están compuestas de algo característico que es lo más pequeño que se puede encontrar. Como recordamos, de acuerdo a la teoría atómica antigua y moderna, el concepto del átomo es un concepto clave para iniciar en el camino del estudio de la química. El átomo y las moléculas. Estas dos son las más pequeñas porciones que vamos a tener de cada sustancia. Por ejemplo, la molécula de agua es la parte más pequeña que nosotros podríamos encontrar en un vasito con agua. Si lo dividiéramos lo más que pudiéramos, sin que perdiéramos sus propiedades físicas y químicas, lo que encontraríamos es una molécula de agua. Por ejemplo, pensemos en una barra de oro. Si tenemos esta barra de oro y lo quisiéramos dividir en sus elementos más y más pequeños, encontraríamos que estos son átomos de oro. Escribo AU porque es el símbolo químico del oro. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, los átomos y las moléculas van a ser la parte central en el estudio de la química. De hecho, existe toda una rama de la química que se encarga de estudiar todos los procesos químicos y físicos en el nivel atómico y nivel molecular. Así como el agua, todas las sustancias, compuestos, mezclas y toda la materia en el universo puede describirse en términos de sus elementos, moléculas y átomos, siendo estos últimos un apartado en el que vamos a profundizar en el siguiente módulo.